cosas importantes que tenemos que ver. Cuando Jesús obra, lo escaso se convierte en abundancia. En realidad no había nada, porque 5 panes y 2 peces serían pancitos que tenía el chico para él, porque eran para su consumo, no eran nada, pero Dios convierte en abundancia. Y no solo que Dios da abundancia, sino que Dios da saciedad. Cuando el Señor viene a tu vida, cuando el Señor obra en tu vida, en todo sentido, en todo aspecto, en lo espiritual, en lo emocional, en todo, hay saciedad, no necesito otra cosa. ¿Cuál es el problema nuestro de que estamos buscando afuera de Dios las cosas? Estoy buscando en la ropa, en los amigos, en el celular, en los vicios, en el boliche. ¿Por qué estoy buscando en esos lados? Porque no encuentro la saciedad y la plenitud en el Señor. Pero cuando Él nos da, Él siempre da abundante. El problema es que nosotros no lo recibimos. Él nos da una provisión completa. Fíjense que Él dice que los recibió. Él tiene la actitud de recibirlos. Él les podría haber dicho, basta, ahora tengo que hablar con los discípulos que vinieron de tantos días de estar y tengo que dedicarles tiempo a ellos. Sin embargo, el Señor no miró eso y Él los atendía. El amor del Señor hacia nosotros, el saber, me escucha, está conmigo, siempre está presente. Cada vez que voy a Él no me va a decir, estoy ocupado, no te puedo escuchar, vení mañana, ¿no? Como el otro día llamaba EDT, la línea está ocupada, llame mañana. No, vos le hablás y el Señor te atiende hoy. Entonces, cuando uno sabe eso, tiene esa seguridad, las emociones o las cosas que sentimos, tenemos paz. Hoy hablábamos de eso, ¿no? De la paz que Dios da. Porque yo sé que no estoy sola. Aunque nadie alrededor mío esté, Él está. Y Él da esa seguridad. Así que Él actúa en las emociones, les enseñaba, porque dice que les enseñaba acerca del reino, o sea, las cosas del reino, cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que vivir, las bendiciones de ser hijo de Dios, o sea que tocaba también su intelecto o lo intelectual, y también sanaba el cuerpo. O sea que Jesús hace una obra completa. No solo obra en lo espiritual, obra en tu economía, obra en tu familia, obra en tu vida, obra en tu trabajo, obra en tu salud, en todas las cosas Dios obra cuando nosotros lo dejamos actuar. Por eso es tan importante darle al Señor y dejarlo actuar para que Él obre, porque Él siempre va a dar más, siempre va a dar saciedad, siempre va a dar abundancia, ¿sí? Provisión completa. Bueno, ellos veían lo que había. ¿Qué había? 5 panes y 2 peces. Y no podían ver que Jesús podía alimentar la multitud. Entonces le dice, mandalos, Señor, mandalos porque no vamos a tener plata. Y el problema nuestro, ¿saben qué es? Que siempre nosotros miramos lo que tenemos, lo que podemos, lo que yo alcanzo. Nunca me alcanza la fe para mirar más allá, a pesar de que no vea nada, a pesar de que las cosas pareciera que no van a salir, la fe no nos alcanza. Entonces veo, bueno, yo puedo esto, yo alcanzo esto, y nos cuesta la fe. Miren, no les voy a contar, no les voy a decir números, pero sí les voy a contar, vieron que ustedes mandaron un saludo a la iglesia de Sanguinetti. La iglesia de Sanguinetti se tenía que mudar porque el dueño del lugar donde ellos estaban les pedía el lugar y el pastor veía ese lugar, ¿sí? Y veía ahí en la ruta. La verdad que nosotros le decíamos, es una locura, porque todos saben, es un predio donde tenían los colectivos, llevaban colectivos, está enfrente justo casi así en diagonal, y cobran mucho dinero el alquiler. Y nosotros a veces le decíamos, no van a poder pagar el alquiler, no van a llegar, ¿no? Porque nosotros ¿qué vemos? Lo que está ahí. Vos contá, tengo 2, uy, no voy a poder.
él decía, Dios nos va a proveer. Bueno, y así fue que alquilaron el lugar y acomodaron. Bueno, hoy empezaban las reuniones ahí, ¿no? Cuando nosotros ponemos lo que nosotros tenemos como límite, no vamos a llegar muy lejos. Y ¿saben qué? El enemigo nos quiere hacer caer y nos quiere hacer que no tengamos fe, porque un cristiano que no tiene fe, ¿qué hace? Nada, nada. Yo les contaba a algunos, vieron que yo les conté que en el mes de marzo presenté la carpeta para la escuela, en el mes de abril cayeron las 3 inspectoras a ver el lugar. Bueno, vieron cuando, no sé, hasta miran si la lámpara, todo. Bueno, cuando me hacen la devolución, yo dije, agarré la hojita que me habían hecho la devolución, quiere decir que me ponían todo lo que habían visto y dije, bueno, ya está, listo. Yo ya no tengo fuerzas para seguir, ya no tengo más ganas, ¿no? ¿Qué quería hacer el enemigo? Que no siga. Listo, ya está. Plantamos bandera, no seguimos más. Y el enemigo siempre te va a poner esas cosas. Entonces es muy importante que cuando nos pasan esas cosas podamos decir, si vos me mandaste hasta acá, me vas a hacer llegar hasta allá. Y si vos me mandaste hasta allá, me vas a llegar a hacer hasta allá. ¿Cómo? No lo sé. Pero sí tener la seguridad de que si nosotros vemos lo que tenemos, las cosas nunca van a cambiar. Tenemos que ver lo que Dios tiene, lo que Él quiere, lo que Él puede llegar a hacer, y entonces ahí vamos a ver la mano de Dios. Hay algo muy importante que, aunque el Señor Jesús sació el hambre físico, o sea, tenían hambre, les dolía la panza de hambre, hay un hambre espiritual que solo lo puede saciar el Señor. Que no hay nada que pueda saciar esa me falta algo. Y tengo todo y me falta algo. Me acuerdo que hace unos años vino una hermana, que después fue hermana, pero en el momento se acercó a la iglesia y nos decía, ¿vieron? Porque nosotros estamos acostumbrados que decimos, uy, ¿quién viene? Uy, el que no tiene, el que le falta, el que se lleva mal, el que tiene vicio, como que vienen todos, nos parece. Esta mujer decía, yo no tengo ningún problema. No tengo problema económico, no tengo problema en mi casa, no tengo problema de salud, pero a mí me falta algo que no lo puedo encontrar. Y ese hambre espiritual que solo puede saciar el Señor. Lamentablemente muchos que hacen para saciar ese hambre buscan en placeres, en vicios, en cosas en el trabajo, en el activismo, en hacer cosas para saciar esa necesidad que solo la puede saciar el Señor. Entonces, hay algo espiritual que solo Dios puede saciar. Y busquemos donde busquemos, solo vamos a encontrar un tiempo, un día, un momento, ¿sí? Y después se acabó. Porque cuando el Señor sacia, cuando el Señor llena para siempre. Y no es que yo, bueno, mañana tengo que estar, o sea, siempre hay que buscar al Señor. Pero no porque tengo esa necesidad de que me falta algo, sino porque cada vez lo amo más y cada vez lo busco más. Las cosas de este mundo nos van a dar un placer momentáneo, un rato, un día, 2 días y después se pasa. El hambre espiritual solo lo sacia el Señor, ¿sí? Es como buscar en cisternas rotas. ¿Saben lo que son las cisternas? Son como los pozos de agua, ¿no? A veces buscamos en pozos de aguas rotas donde no vamos a encontrar. Él es la fuente de agua viva. Y cuando tenemos al Señor no vamos a tener esa necesidad de que me falta algo y no sé por qué vamos a tener. Hay una canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿no? A veces cantamos y no nos damos cuenta lo que dice la letra. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Tener al Señor es tener todo y es tener esa plenitud y esa saciedad, ¿sí? Hay algo importante y es que los discípulos se preocuparon o no por la gente, porque le dijeron, Señor, ya es tarde, esta gente está cansada, esta gente no tiene para comer, ¿por qué no las mandás? Se preocuparon. Pero
ellos, la compasión no les alcanzó para hacer lo otro. O sea, nosotros hacemos una parte y Dios obra la otra parte. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo puedo tener compasión por la gente, puedo amarla, puedo ayudarla, puedo darle lo que necesita, puedo ir a hablar a la casa, puedo bendecirla, pero hay algo que yo no le puedo dar, y es la salvación, es la plenitud, es la llenura. Y por más que yo quiera, tengo que actuar con el Señor. Por eso el Señor actúa con nosotros en que nosotros vamos a predicar, le damos nuestro amor, los acompañamos, los ayudamos, pero el Señor completa la obra. Entonces, primero, hay dos cosas que no pueden pasar. La primera es, déjame a mí que yo voy, te soluciono la vida, ¿no? Las personas que piensan que yo voy a ser el que te voy a salvar la vida, y por más que yo haga, no lo puedo hacer. O el otro que diga, oro por vos. Deja que yo oro por vos, que el Señor obre en tu vida y nunca me ocupo. No, no. Acá es, vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar juntos. Yo hago mi parte y Dios va a hacer la parte de Él. Yo atiendo a la gente, yo le predico, yo llevo la palabra y Dios va a hacer la obra que Él tiene que hacer. ¿Se acuerdan? En el libro de Hechos, capítulo 2, creo que era el versículo 46, 47, no me acuerdo bien, que decía, en los versículos anteriores decía, ellos estaban unánimes juntos, predicaban la palabra, alababan al Señor, compartían el pan con que no tenían, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ellos hacían lo de ellos y Dios hacía la obra que Él tenía que hacer. Entonces, nosotros no podemos descuidarnos, pero tampoco nos podemos creer que yo soy la salvadora del mundo, ¿sí? Vamos a trabajar entre los dos y por eso tengo que ver, Señor, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde tengo que ir a predicar? Para que el Señor pueda trabajar en conjunto conmigo, ¿sí? Otra cosa importante era que si alguno de ellos se había quedado con hambre, ¿por qué era? Porque no quiso comer. Porque en realidad la comida sobró, ¿sí? Me acordaba yo de una fiesta. ¿Vieron que en las fiestas generalmente al principio dan empanaditas, pisetas, todo, y después dan el plato principal? Entonces yo en una fiesta me acuerdo que cuando daban esas cosas, comí 2 cositas nada más, porque dije, después viene el plato principal y no voy a comer. ¿Y qué me pasó? No había plato, no había plato principal. Así que me quedé con la empanadita nomás, ¿no? Entonces yo pensaba, digo, ¿cuántos se van de la iglesia como que están esperando? Y el plato principal, comé lo que te dan, porque después te vas a ir con hambre. Entonces el que se va de la iglesia con hambre no es porque no haya, es porque no quiere comer. Es porque no quiere tomar lo que hay, es porque no toma la palabra para sí, es porque no adora al Señor en el momento de adorar, es porque no le deja al Señor las cargas y se las deja y se va libre de cargas. Entonces, los que no se sacian es porque no se quieren saciar, así nomás, porque había para todos y se les repartió a todos y sobró para todos. Así que el día que vos te vayas de la iglesia y decís, la verdad que hoy no recibí nada en la palabra, no sé, bueno, no pienses en el predicador, pensá que sos vos, que estás en otra dimensión, que estás pensando otra cosa, que estás esperando el plato principal y el Señor te está diciendo, come la empanadita porque ese es el plato principal, ¿sí? A veces tenemos expectativas de lo que yo quiero que me digan y el Señor te dice, come porque te vas a quedar con hambre, ¿sí? Y lo peor que puede haber en una fiesta, ¿qué es? Quedarse con hambre, ¿no? Me fui de la fiesta, llego a mi casa, poné la paga, vamos a tomar unos mates, que tengo un hambre.
No cierra para los argentinos esa ecuación, ¿no? No cierra porque en realidad uno viene de la fiesta hoy, no voy a comer más, mañana ni como porque estoy relleno. Bueno, así tendríamos que irnos de la iglesia. Estoy llena, esta semana estoy llena de su presencia, estoy llena de su gracia, estoy lleno de su gloria. Entonces no voy a tener esa hambre que me hace buscar en otro lado, ¿no? Cuando uno tiene hambre, ¿qué hace? Come cualquier cosa, porque no es que... ¿Vos te vas a dormir con hambre? Bueno, en general, el que tiene hambre, si no hay, no se va a cocinar y come cualquier cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saciar esa hambre mirando el celular, mirando cosas que no corresponde, yendo a lugares donde no tenemos que ir, hablando lo que no tenemos que hablar, porque de alguna manera tenemos que saciar esa hambre, que no se sacia con eso, sino con la palabra de Dios y con lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, como decíamos hoy, nosotros vemos lo que tenemos y decimos, no se puede. Y Dios ve lo que yo tengo y dice, yo voy a obrar sobrenaturalmente, yo voy a obrar. Nosotros vemos lo que tenemos y decimos, no voy a poder, ¿sí? Yo les contaba lo de la escuela. Cuando iban pasando los años y no teníamos posibilidad de abrir la escuela, yo digo, yo ya no puedo estar al frente de una escuela porque ya no me da el físico, ¿no? Ya soy una mujer grande. Y el Señor, ese día que yo le dije, me llevó a la Biblia y me decía, mira acá, Moisés tenía 80 años cuando cruzó el desierto. 80 años tenía cuando empezó a cruzar el desierto y lo cruzó hasta los 120. Me tienen para Teresa para rato, ¿eh? Así que cuando nosotros le damos lo que tenemos, Él dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces yo le tengo que dar, no es poco, no es poco. Si el chico hubiera dicho, ¿qué le voy a llevar? 5 panes. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer con esos 5 panes? Me lo como yo y por lo menos no me quedo con hambre yo. Le doy los panes y él no va a hacer nada y yo no como nada. Si él hubiera actuado de esa manera, seguramente el Señor hubiera provisto de otra forma, ¿no? Pero lo importante es que lo poco nuestro se convierte en lo mucho del Señor. Lo poco nuestro se convierte en sobreabundancia. Por eso tenemos que tener esa actitud. Esto es para vos, Señor, mi vida, mis talentos, mis dones, mi tiempo, mi dinero, todo es para vos, porque yo sé que el Señor lo va a saber multiplicar, ¿sí? Y lo otro es obrar en fe. Y hay algo importante que los discípulos hicieron, a pesar de que a veces eran medio flojeli, y era que cuando el Señor les dice, sentalos de 50 en 50, ¿qué hicieron ellos? Los sentaron, ¿no? Y si hay algo que nos cuesta a nosotros, que es obedecer, obedecer. Cuando el Señor me dice algo, empezamos a cuestionar. Y si el Señor manda el arcángel Gabriel y me habla, bueno, capaz, ¿no? Pero ni hablar que me lo diga un líder, porque me lo dijo un líder y ya me cuesta obedecer. Entonces, en la obediencia siempre Dios va a estar obrando. Ellos obraron en fe y Dios siempre recompensa la fe. No van a ver ningún lado de la Biblia, y los desafío a que esta semana la lean toda y me lo busquen, a ver si en algún lado ustedes ven que alguien actuó con fe y que Dios no le dio lo que ellos estaban buscando. Siempre que nosotros actuamos con fe, Dios nos va a dar. ¡Ojo! No voy a salir yo ahora y digo, yo tengo fe que me voy a comprar una Amarok. No vamos a hablar esas cosas. Vamos a hablar la fe, una fe que a pesar de que Dios me la puede dar, ¿no? A veces decimos, y Dios no me dio el auto que yo quería. No. Es lo que Dios quiere darte, Él te lo va a dar, como los padres, ¿no? Que saben dar buenas cosas a sus hijos. Entonces, cuando nosotros obramos en fe, yo hago lo mío y Él va a hacer lo de Él. Y siempre va a ser, siempre, porque la fe tiene recompensa. Los desafío a los que no conocen,
en el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento casi al final, capítulo 11, se llama la Galería de los Héroes de la Fe. Y entonces muestra todas las personas que actuaron con fe y cómo Dios fue obrando. Entonces, si Dios actuó con la fe de Moisés, si Dios actuó con la fe de Josué, si Dios actuó con la fe de Gedeón, si Dios actuó con la fe de este, ¿por qué no me va a dar a mí si yo también tengo fe? El problema es que nosotros dudamos. Y en la duda, entonces ahí quizá no tengamos respuesta, ¿sí? Fíjense que dice que sobraron ¿cuántas cestas? 12. ¿Y 12 por qué habrán sobrado? ¿Es de casualidad? ¿Qué les parece? Ustedes me dicen y yo me pongo un poquito de agua. ¿Una qué querida? Se saciaron, muy bien. Todos los números, o la mayoría de los números, tienen un significado bíblico. El número 12 en la Biblia significa plenitud, ¿sí? La plenitud. Ustedes fíjense que eran 12 apóstoles, eran 12 tribus. En la Nueva Jerusalén, que es el lugar que el Señor está preparando para nosotros, dice que tiene 12 cimientos, 12 puertas. Entonces el número 12 es el número de plenitud, de saciedad, de que ya está todo, de excelencia, ¿sí? De madurez. Entonces no era casualidad que sobraron 12 cestas. Estaba diciendo el Señor, acá la obra está completa, la obra está realizada, está como tiene que ser, ¿sí? Y cuando Dios sobraba se llenó y sobró. Ustedes se acuerdan el texto ese de Malaquías que dice la bendición va a sobreabundar. Sobreabundar. Dios no es escaso. Nunca nos va a dar bendición a regañadientes. Te doy un poquito, te doy un poquito. La bendición de Dios sobreabunda. Cuando Dios bendice a sus hijos, siempre lo hace en abundancia, ¿sí? Ahora, ¿qué hubiera pasado si este chico no le hubiera dado el pan? ¿Qué piensan? Un poquito de imaginación. ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera dado el pan? ¿No le hubiera dado de comer? ¿No o sí? Ah, sí le hubiera dado de comer. Pero ustedes se imaginan este chico, cuando iba a ella le decía, ¿sabés? Esos panes y esos peces se los di yo. Y cuando la veía ella le decía, ¿sabés? Esos panes y esos peces se los di yo. Y cuando fue a la casa le dijo a la madre, mamá, ¿sabés qué usó Jesús? Mis panes y mis peces. Entonces Dios va a obrar igual. Pero si vos podés decir, Dios obró porque yo estaba actuando, ¿por qué te la vas a perder? ¿Por qué te vas a perder esa bendición de que Dios sobre a través tuyo? Seguramente que si vos no haces nada y no te movés y te quedás ahí en la silla, Dios va a hacer las cosas. Pero hasta nosotros, 2000 años después, sabemos que ese niño que no tiene nombre tenía nombre pero que no lo menciona la Biblia, ¿no? Fue el que le dio los panes y los peces. Entonces no te la pierdas. No te la pierdas, la satisfacción de decir, yo le doy al Señor lo que le tengo que dar. Yo le doy al Señor mi vida, le doy al Señor mis talentos, le doy al Señor mis dones, le doy al Señor mi dinero, le doy al Señor mi tiempo, porque sé que cuando eso tenga fruto, eso va a redundar en bendición para mi vida y en satisfacción. Entonces, no es casualidad que la bendición venga sobre nuestra vida. Es un acto de que nosotros nos entregamos al Señor y Él lo va a devolver. Y seguramente ese chico, hasta que se murió, no se habrá olvidado nunca más. Y cuando tenía los nietos le hubiera contado, ¿saben ustedes? Una vez estábamos con Jesús escuchándolo y cuando yo le di los panes y los peces, Jesús los multiplicó.
Y nunca más te vas a olvidar, pero no para decir, yo le di, no, yo le di los panes, no, con la satisfacción, porque no hay mejor cosa que darle al Señor, porque le damos al Señor y le damos de corazón y el Señor siempre va a retribuir. Y no es tiempo malgastado, no es dinero malgastado, no es vida malgastada. La vida que le damos al Señor y que Él la tiene en sus manos es lo mejor que nos puede pasar. Entregarle nuestra vida, entregarle nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones. Por eso los que tienen dones o talentos y los tienen ahí acobachaditos y nunca los usan, algún día van a tener que dar cuenta. Porque se acuerdan que el pastor Mariano la otra vez habló, creo que fue él, de la parábola de los talentos, o habló Rubén, no me acuerdo, el pastor Rubén. Y entonces el Señor va a venir a preguntarte, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste? No, Señor, sabés, mi casa era un lío, siempre tenemos problemas, mi señora, mi marido, los chicos, el trabajo, el perro, ¿no? Y siempre excusándonos. Y el Señor va a recompensar a los que multiplican, porque Dios siempre multiplica. Todo, no solo lo espiritual, todo multiplica. Cuando aprendemos a darle al Señor lo que es del Señor, el Señor empieza a bendecir, el Señor empieza a multiplicar. Entonces yo te desafío hoy a que no te pierdas la bendición de decir, yo le di al Señor, yo le di mi tiempo, yo le di mi vida. Y que cuando llegue el último momento de tu vida, no tengas nada de ningún reproche de decir, cómo me hubiera gustado ir a predicarle a esa gente, pero bueno, siempre tenía, cómo me hubiera gustado, pero siempre teníamos algún problema, cómo me hubiera gustado, pero ya no tenemos tiempo. Entonces ahora es el tiempo, no importa, era un niño, no dice la edad, pero dice que era un niño, así que tendría 9, 10 años. Era un niño, porque ellos ya a los 13 ya lo consideraban como adulto a los niños. Así que era un niño y no importaba si era un joven, si era una persona anciana. Siempre estamos a tiempo a darle todo al Señor y el Señor va a saber recompensar. Así que acá es como una cadena, ¿no? Cuanto más creemos, más fe tenemos. ¿Vieron que hay un dicho que dice la plata llama a la plata? No sé si ustedes lo escucharon, ¿no? Bueno, hay un dicho que dice la plata llama a la plata. Los que tienen plata parece que siempre tienen más plata. Y los que no tienen, cada vez tienen menos, ¿no? Entonces, la fe llama a la fe. Porque cuando yo empiezo a andar en fe y a actuar en fe y a moverme en fe, es como que agarré el envión, ¿no? Yo no sé manejar, pero calculo que se pone primera, ¿no? Para hacer el envión y empezar a arrancar, ¿no? Y entonces la próxima vez que a mí me pase algo, yo voy a decir, pero si Dios actuó la otra vez, ¿cómo no va a actuar ahora? Y la fe va a producir más fe, y cada vez me voy a mover en más fe, y Dios se va a manifestar de una manera. Entonces, la fe produce fe. Si vos sos una persona que para todo dudás, no pienses que mañana vas a tener fe. La fe es una decisión, porque uno no ve nada. Es más, a veces vemos peor de lo que tendría que ser. Entonces, ahí se ve cuando empezamos a actuar, cuando empezamos a declarar y cuando empezamos a vivir, ¿sí? Como hablábamos hoy, que lo poco Dios lo va a multiplicar. Actuar en fe es empezar a realizar acciones de confianza y creer en sus promesas. Es prepararme para el milagro sin verlo. No lo veo, pero yo creo y yo lo declaro. Y prepararme para el milagro sin verlo es empezar a vivir como que esto que yo ahora tengo va a ser. Entonces, yo les cuento porque así como les conté que la otra vez agarré la hoja y dije, planto bandera, no sigo más, y por supuesto el Señor me trabajó, entonces yo ya empecé. Entonces yo ya fui y le empecé a hablar con las personas que hacen los uniformes para la escuela. Y empecé a hablar con para ver
cómo puede ser el uniforme de la escuela. Y ya tengo a mi socio acá que me está consiguiendo la bandera de ceremonia. Y todavía, y hasta me consiguió la preceptora que me la va a bordar la bandera de ceremonia. Y todavía ni tenemos la escuela. Pero eso es actuar en fe. Es empezar a decir, yo creo. Yo les conté a ustedes, hay una pastora que está del otro lado, ahora trabajan en una plaza, no tiene iglesia. Pero hace muchos años ella canta rock, se llama Kenny, y ella vino, estábamos en la otra iglesia, así que imagínense, más de 30 años. Y ellos necesitaban, como ella iba a cantar, necesitaba las combis, esas que habían, combis se llamaban, ¿no? Esas blancas grandes para trasladar los bafles y todas las cosas. Entonces ella, me acuerdo que vino una vez a predicar a la iglesia y ella dijo, y yo declaro por fe que nosotros vamos a tener la combi. Y no solo eso, sino que le vamos a poner afuera propuesta de vida, que era el grupo. El grupo se llamaba así, ¿no? Entonces, en ese tiempo había algunos que se reían, ¿no? Y decían, bueno, esta se la creyó, ¿no? Me acuerdo patente de un hermano que salió y dice, yo creo que me voy en moto. Y me hacía así, como que cargando, ¿no? Bueno, en definitiva, este hombre creo que ni auto tiene. Y Kenny al poco tiempo pudo tener la camioneta, porque el actuar en fe nos hace avanzar. Y la fe es, como dice Hebreos, lo que no se ve. No lo veo ahora, pero yo tengo que empezar. Entonces, si yo estoy pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero ser maestra de la escuelita, ¿qué hago? Me siento y espero que nadie me llame. Yo quiero estar en la alabanza, así que me siento y espero que Tommy mire, diga, ahí está Teresa que parece que le gusta la alabanza. No, tengo que empezar a actuar en fe, tengo que empezar a tocar un instrumento, tengo que empezar a perfeccionarme, tengo que empezar a buscar, tengo que empezar a ver cosas para ir creciendo y para que aunque no me llamen Tommy, yo sé que estoy creciendo en eso porque yo me estoy perfeccionando para lo que Dios tiene para mí. Entonces tenemos que empezar a caminar por fe. Si nos diéramos cuenta de lo que es empezar a caminar por fe en todos los aspectos, en el aspecto de la vida, en el aspecto económico, nos cuesta tanto ser fieles a Dios con los diezmos y con las ofrendas porque nos parece que si le doy me va a faltar. Y yo les voy a contar algo que lo conté hace mucho tiempo, hace muchos años, pero me pasaba que me costaba ser fiel con los diezmos, ¿sí? Entonces, este mes capaz que tenía, el mes que viene lo ponía entero, al otro mes te debo 10, ¿no? Que esa no sé de dónde la sacamos, la que te debo 10, no la sé, pero bueno, ponele. Entonces, hasta que un día dije, no, esto no va. Porque yo era maestra, así que yo cobraba el quinto de hábil siempre. Al 15 ya estaba como la canción de Coso, Rajuña las piedras, ¿no? Ya no llegaba y no llegaba. Entonces yo me di cuenta y dije, no, Señor, yo lo primero que voy a sacar es el diezmo. Entonces empecé a diezmar y empecé a ser fiel al Señor y el Señor empezó a multiplicar. Y al poco tiempo, a los pocos años, nos pudimos comprar, los que nos conocieron en ese tiempo, teníamos siempre autos que los empujábamos. Digan que nosotros tenemos bajada en mi casa. Entonces, porque una vez teníamos un Sierra que pesaba como 800 kilos, no les puedo explicar lo que era empujarlo para que a la mañana arranque, para llevar a los chicos bueno, todo lo que era. Y el Señor nos permitió comprarnos el primer auto nuevo y el Señor empezó a bendecir. Y yo les contaba de mi casa, en el 2001 hay muchos niños que todavía ni habían nacido, pero algunos que ya vivimos en esa época y sabemos lo que era el 2001, la época de crisis, parecida ahora, similar, y nosotros teníamos que dejar la casa. Yo tenía 4 hijos que eran todos dependientes de nosotros, todavía en lo económico, así que el Señor me dijo, yo te voy a dar la casa. Como yo ya les dije, yo era maestra, tenía 2 turnos, pero saben todos que un maestro no gana mucho. Y el Señor nos permitió hacer la casa
En un año. En un año hicimos la casa que nosotros tenemos ahora, sin terminaciones, o sea, teníamos el alisado en el piso y todo, pero yo tengo una casa grande porque le habíamos hecho pieza para los chicos, abajo, biblioteca y todo, en un año. Cuando yo pienso, no sé cómo le hicimos, pero Dios nos proveyó. Y en mi vida fue lo mismo. Siempre el Señor estuvo adelante, siempre. Pero tenemos que empezar a actuar en fe. Cuando nosotros empecemos a creer que Dios va a obrar y actuar antes, no, vos PRI, yo después, no, yo PRI y después Él. Entonces van a ver cómo Dios se va a mover y va a empezar a actuar, ¿sí? Así que actuar en fe, hacer lo que nos corresponde, ¿sí? Y una cosa importante es aceptar su voluntad. A veces el Señor no nos responde. Ya está, yo le pedí, al final no me contestó, listo, ya está. A veces el silencio tarda muchos años. Yo cuando empecé a ir a la iglesia tenía 11 años. En mi casa nadie iba a la iglesia. Es más, a mí, acá los retan para que vengan, a mí me retaban para que no vaya a la iglesia, porque en mi casa eran católicos, apostólicos, romanos. Como la niña iba a empezar a ir a esa iglesia. Bueno, la cuestión es que yo tenía 11 y creo que 25 años oré para que mis hermanos y mis papás conozcan al Señor. 25. Creo que el primero que se convirtió fue mi hermano y pasaron 25 años. A veces, bueno, ya está, ¿cuánto tiempo? No desmayes, porque el silencio de Dios a veces es el silencio ahora, a veces va a contestar después. A veces ese silencio es, vos querés eso, pero para vos no es bueno. Como cuando yo les conté que yo había orado tanto para venirme cerca, para no ir en bicicleta hasta tan lejos, y me tomaron el jardín antes que yo, una antes, que no estaba ni en la lista. Y entonces uno en el momento, pero ¿qué pasó? El Señor sabía. Entonces a veces el silencio de Dios es, tengo algo mejor para vos. Espera que tengo algo mejor. Nosotros queremos ya, ahora, como yo quiero, como a mí me parece. Y el Señor dice, yo tengo lo mejor. Y lo que Él tiene es lo mejor, Así que aceptá su voluntad, recibí a veces un no como respuesta, porque el no muchas veces nos va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a darnos cuenta que lo que yo quería o a mí me parecía que era bueno, no era bueno para mi vida. Y con el tiempo uno se da cuenta, mirá, si yo hubiera, y nos damos cuenta con el tiempo. Aprender a aceptar, ¿sí? Cuando tenemos fe, no es que no pasa nada, ¿no? Las crisis van a pasar, las cuestiones van a pasar, las enfermedades van a venir, las situaciones van a venir sobre nuestra vida, ¿sí? La fe no elimina el problema, la fe activa el poder de Dios. Cuando hay un problema no es que tengo fe, listo, estoy inmunizada, me puse la vacuna. No, van a venir los problemas, pero cuando yo tengo fe, el poder de Dios se va a manifestar. Entonces, no dudes cuando tengas problemas, cuando tengas necesidades, porque el Señor mismo decía, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y Él vence por nuestra fe. Porque cuando ustedes lean esto que yo les dije de Hebreos capítulo 11, van a ver que la fe de ellos fue lo que hizo que el pueblo avanzara, que las personas crecieran. La fe fue lo que hizo. ¿Podríamos nombrarnos o alguien podría decir, esta persona es una persona de fe? ¿Podríamos decir, este pueblo de Evangelio de Paz, es un pueblo de fe? ¿O tenemos que ver? Primero veo y entonces después avanzo. Primero veo y avanzo. Y a veces estamos ahí y no avanzamos. No avanzamos porque parece que vamos a dar el paso. No.
tengo miedo que pase algo. Parece que vamos a avanzar, no, porque no va a suceder. La fe no es fácil, es un desafío, ¿sí? Hablábamos con el pastor Mariano y ustedes saben que para octubre tenemos que tener los baños terminados y a mí a veces me agarra y digo, no vamos a llegar. Y Mariano me dice, si Dios lo puso, así va a ser. Y así va a ser. Lo que pasa es que tenemos que empezar a caminar cada vez más en fe. Si realmente cada uno de nosotros nos moviéramos por fe, ustedes no saben las cosas que sucederían. Así como vinieron los 12 y le decía, Señor, en tu nombre, se sanaban las personas, en tu nombre las personas que estaban endemoniadas eran libres, en tu nombre, y empezaban a ver, era porque ellos creían. Tendremos que decirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. El Señor les decía, si tienen fe como un grano de mostaza, pídanle al monte que se mueva de lugar y el monte se va a mover. Un grano de mostaza. Acá tengo los granos de mostaza que me regalaron, Laura. Después si quieren vengan a ver los granos de mostaza. Son como un alfiler, la cabecita de un alfiler. Y en otra oportunidad les dijo, si tuvieran fe tuvieran la fe suficiente, le pedirían a este árbol, habla de un árbol sicómoro, ¿no? Se le pedirían a este árbol que se desentierre de allá y pase para el otro lado y así lo haría. Entonces, no es algo que nos pasa a nosotros que somos los peores, ¿no? Y entonces ahora vamos a casa y nos latigamos porque qué incrédulos que somos. Es algo de la naturaleza, pero es algo que el Señor nos está diciendo, vos lo podés vencer. Tenés que tomar la decisión. Es una decisión de decir, yo voy a creer a pesar de no ver. Yo voy a creer a pesar de que las cosas parece que me salen cada vez peor, porque el enemigo se va a encargar de que te salgan cada vez peor, para que vos digas, al final de cuentas voy a la iglesia, me quedo en mi casa porque me salen las cosas peor, porque el enemigo no quiere que vos empieces a actuar en fe. Cuando uno empieza a caminar en fe, Dios va a obrar. ¿Cómo queremos ser nosotros? Como los discípulos que le dicen, no tenemos nada para comer. O como el niño, con esa fe del niño que le dice, acá tengo yo 5 panes y 2 peces. ¿Qué tenés para darle al Señor? Y no estoy hablando de plata ni de panes, estoy hablando de tu vida. Porque nos cuesta mucho entregarle nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos. Nos cuesta tanto nuestro carácter, nuestra forma de ser, lo que a nosotros nos gusta, lo que nos parece que va a ser. Entregáselo al Señor como ese niño, entregales tus preocupaciones, los temores. Y hoy decidí. Decidir es, yo lo hago, pase lo que pase, contra viento y marea, pase lo que pase, yo voy a decidir tener fe. Y yo te desafío a que empieces a creer como creyó este niño, porque vas a ver la mano de Dios multiplicarse, vas a ver la mano de Dios manifestarse. Los de alabanza, si quieren ir pasando, vas a ver el poder de Dios que se va a derramar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida, y vas a empezar a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros.